El ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico está compuesto por la totalidad de las normas jurídicas positivas, lo que quiere decir que es el conjunto del derecho de una sociedad o el conjunto de normas jurídicas que rigen en un lugar determinado en una época concreta. Estas se encuentran ordenadas, es decir, no están yuxtapuestas, jerarquizadas, porque no todas las normas tienen igual rango, e integradas unas con otras, conformando así un todo armónico. El ordenamiento jurídico se constituye como una unidad superior coherente compuesta por diferentes sectores normativos, que presentan una autonomía relativa entre sí, cada uno de los cuales contiene una diversidad de normas jurídicas que regulan una materia determinada del derecho. En el caso de los estados, el ordenamiento jurídico está formado por la Constitución del Estado, que se rige como la norma suprema o Carta Magna. La concepción normativista. La metodología aquí empleada es de carácter deductivo, analítico, sistemático, debido a que se parte de formulaciones teóricas como en qué consiste la jerarquía normativa y más específicamente lo que denominamos la técnica de jerarquía normativa, expresada en la pirámide de Kelsen o jerarquía normativa. Y es analítica al comparar esta teoría y esta técnica con los preceptos constitucionales en vigencia. La jerarquía normativa es un principio que implica la existencia de un orden que responde a la armonía entre las normas, que responde a dos principios, al principio de jerarquía y principio de competencia. Así, la concepción normativista reúne 7 cualidades, como el orden jurídico y su gradación, la validez normativa, las relaciones de fundamentación, derivación, creación y aplicación graduada del derecho. La primera, Constitución. La norma fundamental y por último, conflictos entre normas. Orden jurídico y su gradación. Al iniciar el capítulo dijimos que las normas jurídicas que lo componen están ordenadas, jerarquizadas e integradas unas con otras. La concepción normativista de Hans Kelsen explica de una manera lógica la forma en que éstas se relacionan formando esa unidad superior que constituye el ordenamiento jurídico como un sistema. Kelsen describe como la estructura lógica del ordenamiento jurídico como una estructura escalonada, compuesta por un conjunto de normas que son sus elementos constitutivos, que ocupan distintos planos por hallarse ordenadas según el nivel de jerarquía, lo que determina que haya normas superiores e inferiores. Esta gradación del ordenamiento jurídico puede representarse con fines didácticos como una pirámide jurídica en la que se van ubicando las diferentes normas según su jerarquía y generalidad, características que van disminuyendo a medida que descendemos las gradas normativas. Así como bien podemos visualizar, como primera norma magna tenemos la Constitución. Posteriormente, las leyes, los decretos, decretos reglamentarios, decretos, resoluciones supremas, resoluciones ministeriales, resoluciones administrativas y por último las ordenanzas municipales. Es sistémico porque la jerarquía normativa o pirámide kelseniana representa gráficamente la idea del sistema jurídico escalonado. De acuerdo con Kelsen, el sistema no es otra cosa que la forma en que se relacionan un conjunto de normas jurídicas y la principal forma de relacionarse estas dentro de un sistema. Es sobre la base del principio de jerarquía. Cuanto más nos acercamos a la base de la pirámide, el escalón es más ancho, es decir, hay un mayor número de normas jurídicas. Así, el escalón superior es muy pequeño, pues Constitución solo hay una. El escalón por debajo es más ancho, porque hay más leyes que constituciones. Así es como se va degradando la pirámide keynesiana.
como bien dijimos, la denominado Carta Magna, que en primer lugar va la Constitución, la ley, que son ley orgánica y decretos de urgencia, las resoluciones legislativas emitidas por el Congreso, los decretos supremos emitidos por el Ejecutivo y las resoluciones supremas emitidas por los ministerios. La validez es igual a su existencia, porque una vez que una norma existe, está obligada a ser cumplida. El concepto de validez es equivalente, por tanto, a la existencia. Una vez que esta existe, está en la obligatoriedad de ser ejecutada. Es desde donde la Constitución nacen las leyes, por tanto, son fundamentales. La Constitución Nacional es la norma positiva con más alta jerarquía en el ordenamiento jurídico. Para determinar la validez de una norma jurídica hay que necesariamente observarla en su relación con las normas superiores en las que encuentra su fundamento de validez formal y material. Se observa siempre la relación que existe con las normas superiores. Por lo tanto, la norma hipotética fundamental podría enunciarse de esta forma. La comunidad debe obedecer al poder originario. El primer legislador debe ser obedecido y el poder constituyente está autorizado para dictar normas obligatorias para toda la comunidad. Como bien podemos ver, se observa la relación que existe de acuerdo a la superioridad. No hay aplicación sin creación. Para poder ser aplicada una norma, primeramente se debe crear. Por tanto, ambas están claramente separadas, porque primeramente el poder legislativo crea la norma y el poder judicial aplica esa norma y el poder ejecutivo es la que se encarga de hacer ejecutar las normas. Y así se demuestra que estos conceptos son relativos. Ahora, ¿existen conflictos entre normas? Decimos que existen conflictos normativos cuando dos o más normas jurídicas regulan un mismo supuesto, de hecho estableciendo consecuencias jurídicas incompatibles o opuestas, que sean contradictorias. Como por ejemplo, tenemos dos tipos de conflictos, que son los conflictos de normas de igual jerarquía y los conflictos de normas de diferente jerarquía. Características. Existen tres características principales: la unidad, la coherencia y la integridad del ordenamiento jurídico. Dentro de la unidad se concibe como un sistema unitario. Se asegura la validez y la unidad de todo el sistema y genera la obligación de la obediencia. Es coherente. Se dice que es coherente porque si no se registran conflictos entre las normas que las componen. Y de existir una incoherencia, el mismo puede superar mediante mecanismos que él mismo genere. Es íntegra, porque se le integra la ausencia de lagunas. No puede existir ausencia de lagunas normativas. El ordenamiento jurídico nacional e internacional. Así como existe un ordenamiento jurídico nacional que tiene vigencia en el territorio de un estado determinado, al que hemos estado refiriendo, también hay un orden jurídico internacional que regula las relaciones de los diversos estados entre sí, como por ejemplo el derecho internacional público, y las que se dan entre particulares de distintos estados sería el derecho internacional privado, integrado por normas de diversas índoles y origen como los pactos o tratados entre estados, o la costumbre jurídica internacional. La más grave objeción que se formula es que en el orden internacional no se encuentran sanciones institucionalizadas, la que es una característica propia del derecho, ¿no? Monismos y dualismos. Monismos, insoslayablemente, al abordar el tema de los tratados y derecho interno o el tema del derecho internacional y el derecho interno, hay que referirse a la tesis dualista y monista. El monismo se inspira en la teoría del derecho natural. Se cree en la existencia de un solo orden
jurídico universal, el derecho internacional y el derecho interno no son sistemas independientes que forman parte de un solo sistema jurídico. El derecho creado por los tratados puede invocarse y hacerse plenamente efectivo en la jurisdicción interna. El dualismo, sin embargo, postula la existencia de dos órdenes jurídicos, el nacional por un lado y el internacional por otro. Son dos sistemas iguales, independientes y separados que no se confunden. Ambos nacen de fuentes diferentes, regulan relaciones de sujetos diferentes, ideológicamente adherida a las teorías del positivismo y de la soberanía. El derecho objeto, público y privado. La división del derecho objeto en público y privado fue originada en los juristas romanos que derivan básicamente en dos: las concepciones unificadoras y los criterios de distinción. Las concepciones unificadoras niegan la existencia de Estado. Por tanto, al negar la existencia de Estado, solamente existen gobernantes y gobernados. Y como solamente existen gobernantes y gobernados, todos son iguales ante la ley, por tanto, todos deben ser juzgados de la misma manera. Sin embargo, entre los criterios de distinción es todo lo opuesto. En el derecho público, el fin es el Estado. En el derecho privado, el fin es el individuo. En el derecho privado, las partes están en un mismo plano, particulares entre sí. Y en el derecho público regulan relaciones en la que una de las partes, o sea, el Estado, está dotado de poder o autoridad en un plano superior a la otra, que serían los particulares, constituyéndose en subordinados. Bien, dentro del ordenamiento jurídico existen las ramas del derecho. Básicamente se divide en dos ramas, que es el derecho público y el derecho privado. Dentro del derecho público se divide en 7 subramas, que serían el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho laboral, el derecho internacional público, el derecho procesal, el derecho financiero tributario y el derecho penal. Sin embargo, el derecho privado se divide solamente en 5. El primero es el derecho civil, el segundo, el derecho comercial, tercero, el derecho agrario, cuarto, el derecho internacional privado y por último, el derecho de navegación.